Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a abordar una nueva técnica de estudio llamada cuadro comparativo o también conocida como cuadro de doble entrada. En breves momentos les voy a estar explicando por qué se lo conoce de esta manera. Un cuadro comparativo es una herramienta o técnica que permite identificar y plasmar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos, elementos o temas. Un error muy frecuente a la hora de concebir o de armar un cuadro comparativo es el que están viendo en pantalla. El error es esta idea de pensar en un cuadro dividido en dos, de un lado un objeto, un tema, un concepto, del otro lado otro, y en el interior de cada uno de estos sectores una especie de resumen de cada uno. Y esto no es un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, y ahora les voy a contar precisamente por qué se lo llama de doble entrada, tiene justamente dos entradas desde las cuales abordar las diferencias o semejanzas entre dos o más objetos, conceptos o temas. ¿Cómo tenemos que armar entonces un cuadro comparativo si esto que vimos antes no lo es? Primero, para armar un cuadro comparativo, el paso 1 sería identificar los elementos que se desea comparar. Si nosotros pensamos en el texto que está en las páginas 9 y 10 del cuadernillo de la materia, aquel que habla sobre los beneficios o las desventajas de optar por la carpa o la cabaña para salir de vacaciones, ¿no? Al momento de vacacionar, y en el que justamente yo pensé cuando les armé este ejemplo de un error frecuente de cuadro comparativo, sería entonces identificar los elementos que uno desea comparar. En este caso va a ser la carpa y la cabaña. El segundo paso va a ser señalar los parámetros a comparar. ¿Qué serían parámetros? Aquellas cuestiones en base a las cuales yo voy a establecer, ¿no?, la comparación. Vendrían a ser los criterios comparativos. Por ejemplo, saliendo un poco de esto de la carpa y la cabaña. Si ustedes tuvieran que comparar estas dos formas de vacacionar, una forma podría ser, por ejemplo, la estructura, ¿no? Una carpa y una cabaña no tienen la misma estructura edilicia, ¿no? La carpa cuenta con, si bien cuenta con tela que es impermeable, con mosquitero, con varias otras cuestiones, no cuenta con servicios básicos, no cuenta con mobiliario, no cuenta con división de habitaciones, ¿no? Entonces, un criterio o un parámetro para comparar la carpa y la cabaña podría ser la estructura. Otro parámetro sería, por ejemplo, la cuestión climática. La carpa no soporta inclemencias del tiempo, como la lluvia, como, no sé, supongamos en un caso muy extremo la nieve o el calor, si se quiere, porque no tiene comodidades que la cabaña sí tiene, aire acondicionado, para empezar luz, para poder tener un aire acondicionado, un techo de doble caída para la lluvia, mejor resguardo ante la lluvia o una tormenta. ¿No? Entonces, pongamos por caso, esos podrían ser parámetros a partir de los cuales nosotros establecemos una comparación entre una carpa y una cabaña. Y el tercer y último paso sería identificar las características de cada objeto o evento, ¿no? Una vez que ustedes sacan los elementos que van a comparar, establecen esos parámetros a través de los cuales los van a comparar, tienen que ver, ¿no?, aquellas características fundamentales de cada uno de esos parámetros, objetos o eventos, a partir de los cuales ustedes van a empezar a completar su cuadro comparativo, ¿sí? Tienen que hacerlo de una forma muy breve y muy precisa. Ya pasando a un ejemplo terminado de cómo se vería un cuadro comparativo de carpa versus cabaña. Así les quedaría un cuadro comparativo de doble entrada. ¿Por qué de doble entrada? Porque se ingresa a la comparación desde un lado y desde otro lado, ¿no? Desde arriba y desde los costados. Algunos de los criterios que yo les decía, está la estructura, puede ser la cuestión del clima o tiempo atmosférico. Fíjense que acá yo los criterios que elegí en base al texto, repito, de las páginas 9 y 10 del cuadernillo de la materia,
son la logística y comodidades, el precio, vida al aire libre, esta posibilidad de poder recorrer tal vez más el lugar en el que están vacacionando, y el tiempo atmosférico o clima. Entonces, fíjense, ustedes acá tienen los criterios a través de los cuales van a comparar los dos elementos que les proporciona ese texto, ¿no? Carpa y cabaña. Y acá adentro, completando el cuadro en cada uno de los criterios, estaría esta cuestión que yo les contaba en el paso 3, ¿no? Identificar las características de forma muy precisa y concisa de cada objeto o evento. Fíjense que uno podría haber puesto una frase más larga. La carpa pesa muchísimo más, hay que armarla y desarmarla, lleva las estacas, las telas, después hay que volverla a enfundar y guardarla y eso es un problema. En vez de decir todo eso, decimos brevemente, pesa y hay que armarla y desarmarla o transportarla constantemente. La cabaña está establecida en un lugar fijo y dispone de todo lo necesario. En vez de decir, la cabaña tiene luz, gas, cama, utensilios para comer, habitaciones, todo eso es muy largo. Entonces, sintetizando, está establecida en un lugar y dispone de todo. Precio, es más económica porque uno no paga por hospedaje, solo va a pagar por la comida o por excursiones, ¿no? La cabaña siempre es mucho más cara y más dependiendo de la ubicación geográfica en la que esté, ¿no? Respecto a vida al aire libre, la carpa siempre permite no recorrer más y disfrutar del paisaje y la cabaña por ahí limita un solo lugar, ¿no? El tiempo atmosférico, como les decía hace unos momentos, la carpa siempre va a sufrir más las inclemencias del tiempo y la cabaña no tanto, ¿no? Entonces así nos quedaría un cuadro comparativo o de doble entrada, ¿no? Ingreso desde arriba, ingreso desde los costados. Uno va a ingresar a la información de la comparación de estos dos elementos a través de estos dos lugares. Bueno, chicos, este es un breve resumen de esta técnica de estudio. Espero que les haya resultado muy claro y nos vemos en el próximo video.